¿El Perú puede convertirse en una potencia de inteligencia artificial? ¿Qué necesitamos para que esto ocurra? ¿Cuál es el plan o la ruta? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la TAM GPT? No se pierdan esta entrevista con Omar Flores. Bienvenidos a Innovadores, esta es nuestra sexta temporada y pues como siempre tenemos a las mentes más innovadoras de este país. Hoy día les voy a contar dos cositas. La primera, tuve la suerte este año de conocer a Omar Flores gracias a Silvia Miro Quesada de eCloud. eCloud pues es una empresa peruana que está intentando procesar información de archivo periodístico para ponerlo en valor. Y ahí fue donde acudimos o nos encontramos con Omar para ver cómo podíamos hacer algunas sinergias con este proyecto. Y Omar, además, me encanta que esté acá porque él es el doctor Omar Flores. Es un doctor en ciencias de la computación, ¿no? Por la Utah State University. Pero además me encanta, es arequipeño, viene de la San Agustín, pero tiene una trayectoria en Estados Unidos. Es un joven que ha tenido una trayectoria importante, ha estado en Silicon Valley, ahora nos contará un poco de eso, pero además es un capo en la inteligencia artificial. Y es un capo, el capo. Por eso es que estoy emocionado hoy día de tenerte, Omar, bienvenido. Qué bueno que te has dado un tiempito. Sé que estás de pasadita por Lima, pero chévere que estés con nosotros. Cuánto gusto, Juan. Gracias por lo de joven. Aquí al costado mío todos son jóvenes. Oye, así esta presentación, creo que tenemos acá muchas cosas por conversar, pero, pero quería un poco retroceder porque eres un caso muy particular en el sentido de que no sé, pues si cuento cuántos científicos de datos o cuántos doctores en ciencias de la computación hay en este país, de verdad no creo que llegue a mis dedos de los pies y de las manos. O sea, hay pocos. Y yo quiero preguntarte cómo apareció la oportunidad de primero irte a Estados Unidos, siendo tú un ingeniero en Arequipa, en la San Agustín. Correcto, Juan. Yo cuando estudiaba en el pregrado tuve Mm, la suerte de encontrar mi vocación muy temprana. mm. Entendí rápidamente que me gustaban las computadoras, ¿Te quería hacer gustaban las computadoras? videojuegos, quería entender cómo funcionaba. Mm. Y rápidamente tuve la suerte de encontrar profesores que me dijeran que existe un área de la computación llamada inteligencia artificial que entiende que todos son números, que todos son ¿Y patrones. eso hace cuánto? ¿En qué año? Probablemente el segundo año de la carrera, ¿no? 2000, Estamos hablando del 2003, 2004. pero poco se hablaba. Poco se hablaba por entonces, y yo me enamoré del concepto Mm, de que todo se puede medir y es básicamente la aplicación práctica de la matemática a los problemas reales, ¿no? claro. El primer trabajo que hice fue detectar huellas digitales Mm, y asignarlas una identidad. O sea, yo podía tomar una foto de tu huella digital. ujú. Me fascinaba cómo los puntos, las líneas, las texturas podían representar una identidad para una persona, ¿no? Claro. Y luego me entendí que todos estamos rodeados de datos y números y que por lo tanto puede resolver problemas reales. Y lo que hacías que era vectorizar las huellas digitales. Correcto. Y no solo vectorizarlas, pero llevarlas a un espacio matemático donde aquellas que estaban más parecidas a las tuyas te daban identidad. Claro. Esa representación espacial, matemática de cómo podemos representar a una persona me voló la cabeza. Y después entendí que la vida misma está llena de números y Así que las es. computadoras nos ayudan a entenderlos. Qué linda mirada de los números, Omar. Acabas de expresar algo hermoso, hermano. Y yo me imagino pues que deben haber muchos chicos, chicas que deben estar pensando también como tú, pero que no encuentran oportunidades. Vuelvo de nuevo a la pregunta, ¿cómo apareció la oportunidad de irte fuera? Me encanta la pregunta Mm, porque siento que es un camino totalmente repetible y transitable por mucha gente en mm, Perú y en general en cualquier país en vías de desarrollo. mm, Estamos hablando de que yo nunca tuve la intención de trabajar. O sea, yo tuve la oportunidad de tratar de entender y hacer ujú, investigación en este tema ujú. sin pensar en que me iba a ayudar más adelante un trabajo. Estamos hablando de hace mucho tiempo donde no existía ciertamente una cultura de investigación en Perú. Claro. Ahora tenemos mucho más, Y menos en ese tema, y ¿no? menos en ese tema. Lo que yo no entendí por entonces, y para Mm, mi sorpresa,
cuando terminé la carrera y tenía publicaciones científicas en ese tema, Ujú. era de que la comunidad internacional misma estaba buscando abrazos abiertos, talento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Así. Entonces mandé mi currículum a Chile y me dieron la beca Presidente de la República, que se la dan a 4 o 5 personas al O sea, año, tú ganaste la beca Presidente de la República de Chile. para estudiar el doctorado en Chile. Ok. Mandé mi currículum a Brasil y me dieron una beca para estudiar el doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Mandé mi currículum a Estados Unidos y me dieron una beca para estudiar la maestría, ¿Y qué tenía tu currículum que generaba esa atracción? investigación. Me Investigación. sorprendía que un chico que acaba de terminar la universidad tenga 3 trabajos científicos publicados Ujú, en conferencias importantes. ujú, Y me di con la sorpresa de que el mundo estaba buscando brazos abiertos, ujú. tratar de especializar a gente para que trabaje en otros países y para que desarrolle la ciencia y la tecnología. ¿Y cómo llegó la oportunidad del doctorado? Cuando me dieron la oportunidad el profesor me dijo, sabes que no necesito que hagas la maestría, puedes hacer el doctorado directamente porque ya estás haciendo investigación. Y entonces fue una oferta que era imposible de rechazar, no fui. Imposible. Me di con la sorpresa de que el doctorado era en Utah, que es un lugar bastante frío, ¿no? Ujú. Yo pensé que era como Miami o que era como Los Ángeles. Y una semana antes se me ocurrió buscar Utah en Google Maps y en Google Images. Y lo primero que encontré fue un carro sepultado por la nieve y me di Claro. cuenta que mi futuro estaba destinado a pasar mucho tiempo en el frío. Además, Utah es un estado muy religioso, mormón, ¿no? Correcto. Claro. ¿Y qué descubriste en este paso por Utah y por Estados Unidos? Sobre todo por Utah. ¿Qué descubriste? ¿Qué te sorprendió? Es una buena pregunta porque estás siendo visitante en Ujú, un lugar que de hecho es particular en Estados Unidos, ujú, no solo por la religión, pero por distintos valores que se profesan alrededor de esto, ¿no? ujú. Descubrí primero de que si uno está de visita, tiene el deber de acostumbrarse a una cultura distinta, Claro. tiene el deber de aprender y respetar los valores de esa cultura, Mm. y sobre todo de que es una oportunidad para expandir tu mente, ¿no? Para no juzgar a las personas y para directamente tener amigos de una gran cantidad de países. ¿Sentiste al encontrar a estas personas con los mismos intereses que tú, sentiste que encajabas? No, al inicio no. De hecho, no conozco un estudiante de doctorado peruano que haya estudiado afuera que no haya pensado seriamente en regresar. Ajá. Cuando uno estudia un doctorado en el extranjero, está condenado a tener un salario bajo Ujú, durante 4 o 5 años, a un estrés constante y ciertamente a sentir siempre de que estás de visita en un país. ujú. Son horas interminables, noches. Yo dormía 4 horas durante 2 o 3 años para poder ponerme a la par de la cantidad de chinos, indios y gente talentosa de todo el mundo que también estaba Talentosos. ahí, ¿no? Entonces, es un viaje interesante que no es por el dinero, es por Ujú. la necesidad de aprender más. Y es un poco lo que motiva a cualquier buen estudiante de doctorado. Una vez que hiciste ese doctorado, luego, pues obviamente te quedaste y desarrollaste tu carrera en Estados Unidos, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco esa experiencia, digamos, ya directa con la inteligencia artificial. Pasaste por IBM, pasaste por Intel, pasaste por Twitter. Cuéntanos esa experiencia con la inteligencia artificial, pero además, y eso es una impresión mía, con la comunicación, ¿no? Porque al final lo que se genera con la inteligencia artificial son pues modelos de lenguaje. Correcto. ¿Cómo esto está impactando en la comunicación? Me encanta la pregunta porque en este preciso momento tú y yo nos estamos comunicando Ujú, utilizando quizás el mejor invento que hemos desarrollado, que es el lenguaje, ¿no? ujú, Un invento que empezó con el lenguaje de señas, se especializó con el lenguaje hablado. Nos ujú. dimos cuenta de que gastamos mucha energía moviendo las manos y el cuerpo, así que enfocamos el esfuerzo en la boca. En la boca. Luego nos dimos cuenta que teníamos poca memoria y empezamos a crear hace 5.000 años el lenguaje escrito. Impresionante. Y tú tienes un cuaderno con anotaciones, eso Claro. solo refleja tu necesidad de recordar cosas, ¿no? Pero no contentos con eso, empezamos a crear dispositivos, que también los tienes probablemente en el bolsillo, Ujú, que son dispositivos como los celulares que nos conectan al Internet y que están literalmente al alcance de la mano de directamente todo el conocimiento que hemos creado recientemente. ujú, Y no contentos con eso como ujú. especie, empezamos a crear dispositivos que puedan comunicarse por nosotros, que son los modelos de lenguaje. Claro. Dispositivos que pueden entender el lenguaje y que incluso pueden reemplazarnos en algunos contextos, ¿no? Que pueden responder preguntas y que representa ciertamente ese enlace que faltaba entre los Ujú. robots
y las personas, que es tener una misma interfaz usando el lenguaje humano. ¿Cómo fue esa experiencia de pensar como piensas en estas organizaciones globales mundiales donde todos piensan como tú? Sí, es verdad, que tienen su propia cultura también. Mm, De hecho, tienen nombres. Uno es un Googler si trabaja en Google. claro. Uno es un Tweep si trabaja en Twitter. Uno es un IBeamer si trabaja en IBM. Y cada una tiene una forma distinta de pensar y de operar, como bien dices, ¿no? Ujú, Y rápidamente te das cuenta de que son directamente culturas diferentes y tú te puedes ajustar más a unas que a otras. mm, Yo fui gerente de investigación en un banco llamado Capital One, que es el ujú. banco más tecnológico de Estados ¿Y cuál fue Unidos. tu labor ahí? Fui gerente de investigación. Tenía un equipo de investigación y desarrollo para generar un chatbot, Ujú, que es básicamente el chatbot que se llama Ino, o Ino, que es One N al revés, ¿no? ujú, Y esto básicamente le permitía a la gente decir, oye, perdí mi tarjeta de crédito, me la puedes cancelar, y tenías un sistema que entendía ese tipo de comunicaciones. ujú. Y eso lo desarrollaron in-house, digamos. Ok, Y fue el mejor chatbot por muchos años en por muchos Estados años. Unidos, venciendo al de Bank of America, que es Ah, una sí. marca. Mira, pues. Y dime una cosa, para ir al siguiente bloque. Yo entiendo que tú has ayudado a diseñar un plan para el país para desarrollar justamente inteligencia artificial acá. Y además has estado muy cerca al desarrollo de la ley y hoy del reglamento. Entiendo que ha salido el reglamento ayer o anteayer. Y quiero saber cómo conecta esto que estamos viendo en el papel con ese plan de 5 años. ¿Está conectando o no está conectando? Es una gran pregunta, porque esa Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial fue creada hace como 4 años, Ajá. producto de un esfuerzo de un año de discusiones técnicas con gente de academia, de Sé industria, que te convocaron, o sea, por fuiste, supuesto, fuiste asesor del Estado en esto. durante un año, ad Ujú, honorem, por supuesto. claro. Entonces, salió esta estrategia muy bien pensada y era una estrategia que me parece que tocaba en el clavo, que consideraba a la inteligencia artificial como un generador de empleo, Ujú, como un generador de empleos de calidad para directamente ser un agente de cambio económico en el país. de acuerdo. Me parece que, a diferencia de todas las estrategias nacionales que existían hasta ese momento, era la que tocaba directamente ese nervio que le importa a todos los peruanos, que es un cambio económico. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien, y luego esto vivió sobre un escritorio en el gobierno del presidente Castillo por entonces Ujú, y nunca se convirtió en ley. claro. Perdimos la oportunidad de ser quizás antes que la Unión Europea, de tener una ley de IA que miraba hacia el futuro y consideraba esto como un cambio económico. Y hoy en día salió hace alrededor de un año, 2 años, la primera ley La de primera IA ley. que la referenciaba, pero no la tomaba directamente a completitud en cuenta. Ujú, Y ayer salió el reglamento de ujú, esta ley, el cual es muy interesante. Me tomé el trabajo de analizarla alrededor de 2 o 3 horas el día de ayer. ujú. Y me di con la sorpresa de que el título sigue siendo el mismo. Es la reglamentación de la ley que fomenta el desarrollo económico y social de la Así inteligencia es. artificial. La parte social está muy bien cubierta. Ujú, Habla de ética, habla de cómo distintos factores, como por ejemplo el trabajo, o la salud, o la educación, deberían de ser considerados ujú. críticos en el uso de la inteligencia artificial. Pero tiene la desventaja de que descuida la parte económica, Económica. que es un poco lo que habíamos tocado al inicio, ¿no? De cómo si esta es la cuarta revolución industrial, esta es quizás nuestra última ola que tenemos para salir del subdesarrollo y directamente fabricar algoritmos, fabricar modelos y generar una industria que genere millones de dólares en el país. Omar, una gran oportunidad, ¿no? La que tú siempre has comentado y has visionado y hoy es una realidad. Este, y qué pena que, digamos, el reglamento no le haya hecho énfasis a esa parte, pero vamos a hablar de eso y mucho más en el siguiente bloque. Gracias, Omar, por estar con nosotros y nos vemos con todos en el siguiente bloque. No se vayan. Bienvenidos al segundo bloque de Innovadores, donde los más innovadores vienen a conversar con nosotros y a compartir sus conocimientos y su experiencia, como es el caso de Omar. Omar, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y estamos en este bloque donde la producción se luce con sus preguntas, así que suerte con tu primera pregunta, Omar. Dale Escoge pues. una, lo lees y la respondes.
A ver qué Veremos tal. qué sale por acá. A ver qué te ha salido. ¿Qué proyecto aún está pendiente para ti? Ajá. Ah, yo en el 2018 Ya. cofundé una organización que se llama Latinx in AI, Ok. el cual le da becas a latinos de cualquier parte del mundo para que asistan a las conferencias de IA más importantes. Wow. Una conferencia está a la entrada $800, y sin incluir el pasaje de avión, usualmente es en Canadá o Estados Unidos, y además el alojamiento son básicamente, y la alimentación es muy cara, ¿no? Entonces, imposible que alguien de Ecuador, Paraguay, Bolivia, Claro. Perú pueda asistir a estos eventos. O sea, más o menos estás hablando pues que entre muertos y heridos unos $2.500. Sí, en una semana. Claro. Entonces, yo cuando era estudiante trabajaba Ujú. para tener mi trabajo científico publicado en estos eventos y no iba porque no me alcanzaba el presupuesto, ¿no? Claro. Cuando en otros lugares, como en Estados Unidos, la universidad te paga para que tú vayas y directamente conozcas gente. ¿Y esta organización de Cava? Recibe fondos de Google, de DeepMind, de OpenAI. O sea, ¿tú has Entonces, creado esa yo he organización? cofundado esto para que más latinos estén presentes en el mundo de la inteligencia ¡Wow! ¿Y artificial. eso lo saben los peruanos? No, no sabe. O sea, los estudiantes sí lo saben. Y hemos Ya. recibido mucha gente de Perú. Hasta ahora son alrededor de 800 investigadores latinos de Omar, todo qué el mundo. espectacular. Han pasado 7 años, estimado Juan, y ahora estamos creando el primer modelo de lenguaje de Latinoamérica, que Ajá. probablemente hablaremos más adelante. Y yo creo que en 7 años, Ujú, siguiendo esta trayectoria de 7 años, que para mí es una oportunidad siempre de no desconectarme de mi país y cambiar ujú, la realidad con inteligencia artificial, a mí me gustaría ser parte directamente de un cambio en el país, ¿no? ujú. No sé de qué forma. Yo cuando era niño mi mamá me decía, tú vas a ser ministro de algo. Ya, yo tampoco, yo también pienso lo mismo. Y quizás en 7 años exista el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ojalá. o el Ministerio de Inteligencia Artificial, y sí me gustaría tratar de apoyar al menos un año desde ahí, ¿no? Ujú. De tener todo lo que estoy haciendo y tratar de cambiar cosas para el beneficio de la ciencia y tecnología y la creación de trabajo en Perú. Que Dios te escuche, que Dios te escuche. Adelante. Una respuesta corta para Muy bien. una respuesta larga para una pregunta corta. ¿Cuáles son las 3 herramientas de IA que más utilizas? Ajá. El capo de los capos nos va a decir cuáles son las 3 herramientas. Yo uso mucho dos LLMs, ¿Ya? Claude Claude. y OpenAI o Ya. ChatGPT. Ujú. Claude está especializado en la programación. OpenAI o ChatGPT de OpenAI está especializado en el manejo del texto en general. Sí. Si yo tengo responderte un email, probablemente lo paso por ChatGPT y le Ujú. digo, oye, quiero que me respondas esto de forma corta y va a hacer un mejor trabajo que yo en describírtelo. Claro, claro, claro. Y después uso bastante, por ejemplo, cosas como IDEs. Un IDE es un ambiente de programación ¿Ya? donde tú directamente conversas usando el lenguaje natural y le permites que te describa una posible solución para un problema de codificación, ¿no? Ah, ok, ok. O Entonces, sea, es una IA especializada en código. sí, se llama Cursor Cursor. y es una startup increíble que está desarrollándose bastante, ¿no? Sí. Yo estoy todavía mis 3 herramientas más Perfecto. importantes, dos de ellas de programación. Una más. ¿Nos da el tiempo para una? Ahí está. ¿Qué es lo primero que harías si fueras presidente del país? Ahí está. Una buena pregunta. Mira, te he elevado, allá no ministro, sino presidente. Lo que yo haría sería recolectar todos los datos del Estado y ponerlos en una sola base de datos. Era una vergüenza que en el tiempo de la pandemia Ujú. nos demos cuenta que no sabíamos cuántas camas estaban disponibles, por ejemplo, Claro. en Lima o en Ujú. Arequipa, que la gente tenía que contar a mano tablas de Excel y tenía directamente que hacer copy-paste para entender la realidad de un evento tan importante como Ujú. ese, ¿no? Entonces, hay oportunidades si tú pones, por ejemplo, todos los datos de transporte y todos los datos de salud y de Ujú. educación en tablas diferentes y empiezas a hacer consultas entre ellos, ¿no? ¿Cuántos problemas se pueden resolver? Ujú. ¿Cuántas obras que están inconclusas tú puedes entenderlas de forma estadística Ujú. y saber directamente qué cosa invertir como Estado usando datos, no Claro. simplemente una cuestión de amigos o de favores o Ujú. directamente de intuición, ¿no? Omar, ¿y qué pasa? Porque, digamos, suena fácil cuando me dices, oye, ¿y por qué no tenemos un repositorio donde ponemos justamente toda esta data? ¿Por qué esto no es posible?
Por varios motivos. Ya. El primero de ellos es porque requiere ciertamente de conocimiento técnico. El Estado vive en 5 años, no piensa en 20 años. De acuerdo. No te dice que como estrategia nos conviene para país ciertamente mejorar y digitalizarnos, Ujú. hacer la famosa transformación digital. No piensa de que es importante invertir en IA, porque en 10 años viene una avalancha que nos va a llevar directamente de paso a todos nosotros si tenemos robots que pueden reemplazar el trabajo manual, De ¿no? acuerdo. Entonces, están mirando alrededor de un año o máximo 5, pero no están mirando lo que va a pasar en 20. Ujú. Y otra cosa también es la corrupción. A veces no conviene que tengas sistemas que pueden directamente optimizar recursos, si es que hay agentes que directamente se benefician. Claro, porque estamos hablando entonces de transparentarlo todo. De acuerdo. ¿Qué es lo que pasa en la empresa privada? Tú sabes directamente. Yo siempre he pensado de que más inteligencia artificial es menos corrupción. Wow, qué potente. Más inteligencia artificial, menos corrupción. Ya sabemos por qué nuestro reglamento está humeando un poquito. Gracias, Omar, por participar de nuestra pecera mágica. Y nos vemos en el siguiente bloque. No se vayan, que tenemos inteligencia artificial para rato. Bienvenidos al tercer bloque de Innovadores. Gracias por vernos, por escucharnos, por querernos tanto. Yo también los quiero a todos ustedes y mis invitados también los quieren a todos ustedes. Así que seguimos con Omar Flores. Gracias por venir, Omar. Y quería preguntarte lo siguiente. Nos quedamos justamente hablando en el tema del reglamento, bueno, de la ley, del reglamento y cómo de alguna manera no sientes pues que impulsa algo tan importante como el desarrollo económico del país. Y dentro del desarrollo económico yo quiero ir un poco, de pronto un poquito más atrás, quiero hablar de competitividad. Tú en algunas otras entrevistas te he escuchado decir muy optimistamente que el Perú puede ser competitivo en inteligencia artificial. Cuéntame cómo así lo ves, por qué dices eso y cómo lograrlo. Antes yo pensaba que el Perú podía ser competitivo en inteligencia artificial. Ujú. Hoy en día, siendo el 2025, siento que el Perú necesita ser competitivo Mm. en inteligencia artificial. Antes era una opción, antes era una cuestión de ventaja competitiva, o literalmente es competir. O sea, el mundo va tan rápido, no pensábamos que ChatGPT hubiera salido ahora. Esta tecnología estaba proyectada para salir en 5 años. Claro. O sea, ponerle todo el Internet a un modelo de inteligencia artificial para que responda preguntas es algo que se adelantó probablemente 3 a 5 años Wow. a su época. Entonces, esto ha cambiado, ha revolucionado la forma en la Sí. cual hacemos política, nos comunicamos, la educación y directamente nos ha agarrado casi en offside, ¿no? Ujú. Entonces, el Perú necesita ser competitivo en ¿Y inteligencia cómo artificial. crees que podemos lograr eso? La forma correcta de hacer esto es con datos. Ujú. La gente piensa, no, tenemos que crear modelos. En realidad lo que tenemos que hacer es primero recolectar datos, ponerlos en un solo lugar, entender de que son el nuevo activo de la economía reciente. Y la analogía es la siguiente. Se dice que, por ejemplo, los datos son el nuevo petróleo y la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Ujú. Yo Ujú. añadiría el siguiente punto, y es de que un modelo de lenguaje o crear tecnología como un modelo de lenguaje es como el siguiente auto. Ok. Y directamente un auto tiene un motor, tiene un sistema eléctrico, entonces necesitamos saber cómo construir estos Ujú. sistemas para crear una industria alrededor de esto. Ok. No vamos a competir nunca con OpenAI, con Ujú. DeepMind, con Anthropic, pero sí necesitamos saber cómo funciona para ciertamente hacer cambios sobre estos modelos y generar soluciones ad hoc y además exportarlas a otros Lo países. que te estoy entendiendo, Mar, es que, claro, no vamos a poder convertirnos nosotros en un OpenAI o en un Perplexity o en uno de esos, pero si recolectamos la data, una data que además tiene que ser muy particular, sí podemos utilizar esas herramientas para producir petróleo. Correcto. Traduciéndolo al peruano, necesita los ingredientes del lomo saltado para poder cocinarlo. Espectacular, me parece eso. Y además necesita saber la receta, Claro. directamente saber cómo funciona esta tecnología. Entonces necesitamos invertir en educación también.
Ok, entonces una parte, digamos, para materializar esa receta en un plato es que tenemos que educar a nuestros chefs. Totalmente, totalmente. ¿De qué sirve tener Mm, la mejor diversidad que tenemos en el mundo, como es en el caso de Perú, si no tenemos la técnica de tantos cocineros que directamente convierten esto en algo comestible, ¿no? Y claro, tú lo que dices es que si generamos pues el talento suficiente para cultivar esa data y procesarla con estas herramientas que hay en el mundo, nosotros debiéramos obtener ¿qué? ¿Cuál sería el entregable de eso? Productividad, hacer más en menos tiempo, que las empresas puedan competir, que puedan tener mayores márgenes de ganancia. Ujú, Directamente hablamos de competir globalmente claro. con inteligencia artificial. No importa qué hagas, puedes mejorar tus tiempos de ejecución y la calidad de tu trabajo con inteligencia artificial hoy en día. Y entiendo que tú hoy día, después de toda tu trayectoria, estás trabajando para el Centro de Inteligencia Artificial en Chile. Sí. Y hay un gran proyecto, entiendo, que aborda eso y mucho más. Cuéntanos un poco sobre la TAM GPT. La TAM-GPT es un poco lo que yo hablaba el año pasado Mm, en el sentido de la necesidad que tiene Latinoamérica de crear su propia tecnología. Se nos han pasado, estimado Juan, mm, tres corrientes o tres olas tecnológicas. Me explico. No hemos creado el motor a vapor, no hemos creado electricidad mm, y no hemos creado electrónica. Como producto de esto, no tenemos una industria potente, no construimos carros, ujú, no construimos semiconductores, no construimos laptops. ujú, Entonces, esta es la última oportunidad reciente que tenemos de crear tecnología. ujú, Esta nueva ola tecnológica ciertamente está poniendo a los países más ricos y separándolo de los países más pobres que no invierten en ciencia y tecnología. ujú. Entonces, si uno explica el auge de países como Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, siempre está marcada por una revolución tecnológica. Claro. Si tú te subes a esta ola, literalmente pierdes muchos puestos de trabajo, ¿no? Ujú, Y la TANGPT representa eso, un proyecto científico que ciertamente está destinado no a generar directamente una empresa, ujú, pero directamente a entrenar un modelo complejo, sofisticado, de 70.000 millones de parámetros, ujú, comparable a entrenar un ChatGPT, pero que luego se libera en su código, en sus datos, en sus archivos de configuración. Hoy en día, si tú descargas Llama, por ejemplo, ujú. o si tú descargas un modelo abierto, en teoría solamente te da los pesos y la arquitectura del modelo. No te dice cómo se ha entrenado. Hay mucho secretismo alrededor de esto porque es una ventaja competitiva. Ujú, Lo que hacemos con la ChatGPT es abrir todo con el único objetivo de tener un retorno de inversión social. claro. Es decir, que más gente sepa cómo se hace esto, lo pueda extender, lo pueda mejorar y podamos crear una revolución de inteligencia artificial en Latinoamérica. O sea que la tesis parte del hecho de que así como existe un OpenAI con una cantidad de datos inmensa en donde genera un chat GPT para que todos podamos conectarnos y usar esa información procesada, tú lo que dices y lo que sostienes es que hay información en Latinoamérica, en español o en portugués propia y generar un cerebro que pueda permitirle a cualquier ser humano de Latinoamérica o del mundo conectarse a esa información específica. Que entiende qué significa ser latinoamericano, que resuelve a la manera latinoamericana, que ha visto muchos documentos latinoamericanos, de modo que si tú, por ejemplo, Juan, quisieras afinar, adaptar un modelo para resolver un problema particular, Ujú, como por ejemplo un chatbot en Perú 21, podrías usar la TAMGPT y ya que ese modelo ha visto tantos datos latinoamericanos, ujú. requiere menos datos para poder adaptarse y resolver ese problema. Claro. Menos datos son menos créditos en la nube y menos créditos es menos dinero. Ujú. Entonces está destinado a ser el sistema más barato para poder resolver problemas en Latinoamérica. ¿Cuál sería el beneficio para toda la región, El Omar? principal beneficio que yo veo Ujú, es romper un techo de cristal ujú. que la siguiente generación de investigadores y de estudiantes de inteligencia artificial no siga pensando de que esto no puede suceder en Latinoamérica, Claro. que directamente diga, oye, ya se creó la TAMGPT, ahora quiero mejorarlo, ahora quiero crear algo más complejo. Ujú, Ya no tenga ese techo de cristal. Estamos rodeados de muchos nos en otros países ujú. y esto básicamente es romper un no gigantesco y nos dice de que en realidad sí se puede crear modelos tan sofisticados como esto en Latinoamérica. Y esto está financiado desde Chile, entiendo. Sí, tiene parte es información pública, tiene Ujú. parte de la Cooperación Andina de Fomento, hay varias universidades que también están participando en este proyecto.
y es un Ahora, proyecto académico. es un proyecto, digamos, donde participan muchos países. ¿El Perú está participando, Omar, en este proyecto? Sí, Sí. tenemos muchos aliados Ujú, con los cuales hemos firmado convenios a distintos niveles. Por ujú, ejemplo, a nivel de datos, a nivel, por ejemplo, de darle el modelo anticipadamente para que lo pruebe y que nos dé feedback. ujú, Al momento también de generar y capturar preferencias, que es parte del proceso de entrenamiento. ujú. Entonces, en distintos componentes tenemos socios y aliados en Perú y en varias partes de Latinoamérica. ¿Qué está faltando para cerrar la visión? ¿Qué se necesita? El modelo en este momento se está entrenando Ujú. y está destinado o proyectado para diciembre para que salga al público. Ya en diciembre sale al público. Sí, la primera versión del modelo y vendrán nuevas versiones más adelante, pero para mí es ese primer paso, ¿no? El que rompe el status quo, el Ujú. que rompe ese techo de cristal y creo que esto solamente va a crecer en importancia y también en calidad en los siguientes años también. Espectacular, Omar, lo que cuentas. Oye, qué gusto que esto esté ya a la vuelta de la esquina. Qué gusto que estés participando de proyectos por tu región, por tu país. Así que felicitaciones por eso. Una última pregunta. ¿Dónde encontramos más Omar Flores, hermano? Porque necesitamos unos 25 como tú para que la rueda avance más rápido. Yo conozco mucha gente más inteligente que yo, más dedicada, Ujú, con sueños grandes, y los he conocido en varios países, ujú. también en Perú, en Arequipa y en muchos lugares de Perú. ¿Qué Lo está que faltando? siento que ha faltado muchas veces es este techo de cristal del que hablamos, ¿no? Ujú, Desde muy niño yo siempre sentí de que nada era difícil, nada era imposible. ujú, Y alguna vez, no sé si te comenté, pero recibí un libro, el cual directamente era el mismo libro que se llevaba en Berkeley, el curso de la base de datos, ¿no? ujú. Yo estaba en la UNSA, agarré el libro, le saqué fotocopia, obviamente, porque no me alcanzaba para el libro Claro. original, y vi en internet que era el mismo libro que usaban los estudiantes de Berkeley Ujú, para poder llevar el curso, ¿no? Ese momento cambió mi vida porque me di cuenta de que no había una ventaja competitiva de ellos sobre mí, ujú. porque estudiamos lo mismo. Claro, La diferencia tendría que estar entonces en el estudiante, ¿no? Entonces, en que se la crea. en que se la crea y que empieza a competir globalmente. Mm, A veces nos peleamos Arequipa con Lima, o la Católica con la UNI, mm, o el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y no nos damos cuenta que el verdadero competidor es un niño que está estudiando matemática en India o está estudiando matemática en China mm, y que está destinado para ser el siguiente Mark Zuckerberg o el siguiente CEO de Meta, ¿no? mm. O el siguiente CEO de Google o de Microsoft. Claro. Ese es el verdadero competidor en un mundo globalizado y lleno de información. Eres un optimista, me gusta. Somos y viene una, estamos en una ola, ¿no? Importante y nosotros estamos pensando en que vamos a exportar mucho cobre. Claro. ¿Por qué no pensamos en exportar semiconductores, Omar? ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que porque la gente que toma decisiones en el país Ujú, no piensa en 20 años. ok. O se está pensando en cuánto cobre voy a exportar, está pensando en cuánto necesito licitar, cuánta mina necesito licitar, Mm, y no se da cuenta que esto es economía del siglo pasado. mm, La siguiente economía directamente depende de cuántas GPUs tienes, de cuántos datos directamente tienes, de cómo puedes darle valor agregado a las actividades económicas, ¿no? Es un tipo de pensamiento distinto, mm. ver techo de cristal y dejar de pensar de forma física en vez de pensar de forma digital. Gracias, Omar, por venir. Me ha encantado conversar contigo. Creo que todos nos estamos llevando cosas muy valiosas de esta conversación. Espero que no sea la primera vez, que cuando vuelvas a Lima, a Perú, nos avises y volvamos a conversar. Y no sé, algo que tú quieras agregar. Algo que quiero agregar, estimado Juan, es el hecho de que todo el mundo puede aprender inteligencia artificial. Ujú, Cuando le preguntaron alguna vez a Andrew Ng, que es un profesor notable de inteligencia ujú, artificial, y le preguntaron qué se necesita para aprender IA, su respuesta fue la siguiente. Dijo, uno necesita ser joven para aprender inteligencia artificial. Y ser joven significa tener menos de 100 años y el deseo de querer aprender diariamente algo nuevo, ¿no? ujú. Entonces, todo el mundo puede hacer inteligencia artificial a distintos niveles. Es Y cierto. mi sueño, cuando hicimos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial,
era que el Estado tenga un repositorio de videos Mm, de cómo programar en Python, de cómo aprender a hacer inteligencia artificial, mm, de modo que cada peruano tenga la oportunidad de aprender a programar y aprender inteligencia artificial sin ir a la universidad, claro. poniendo solamente su DNI De autogestionarse con una información que el Estado pueda poner en una plataforma. y que nivele el piso para todos. Claro. Que aquella persona que vive en la calle tenga la oportunidad de ir a un centro de cómputo y aprender por su cuenta a programar y trabajar en un mercado global, ¿no? O aquella ama de Mm, casa que está con los niños y directamente aprenda a programar y que tenga un empleo directamente de calidad. Hay historias gracias. bellísimas de gente en la calle, Mm, que vive en la calle en Estados Unidos, que han aprendido a programar, que un ingeniero de Google le dice, sabes que no te voy a dar $5, pero te voy a dar 1 hora de mi tiempo a la semana para para enseñarte a enseñar. programar, y que están ganando $120,000 alrededor de 6 meses Imagínate. después. Entonces sí es posible y estoy totalmente convencido de que... Gracias, Omar, por venir. Y ya saben, acá está Omar. Omar ha hecho una ruta posible, viable y debe convertirse en un modelo para todos ustedes que sueñan en grande a través de la tecnología y de la inteligencia artificial. No perdamos esta ola, no perdamos esta ola. Cobre tenemos, todo bien, pero debemos pensar en grande. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Innovadores. ¡Chao!